Pues muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, una persona que la verdad yo admiro mucho y estimo mucho y tuve de verdad, honrosa, de verdad, un honor, una suerte, por decirlo así, de poder trabajar con ella hace, no puedo decir cuánto, ¿no? Y que me ayudó mucho a crecer profesionalmente, a conocer muchas cosas que yo desconocía. Le estoy infinitamente agradecida y siempre lo voy a estar en cualquier lugar que yo la vea. De verdad, licenciada maestra Norma Salazar, es un honor para mí de verdad el que haya aceptado esta invitación para estar aquí en el Crucere y platicarnos aquí de qué se trata el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, pues para las personas que en este momento nos están sintonizando, saludos no solamente a Quintana Roo, en Chetumal, en varias partes de la República Mexicana, que también nos ven en Latinoamérica. Un saludo de verdad muy grande a todos nuestros amigos y maestros y padres de familia que nos están viendo en Latinoamérica, desde en Colombia, en Argentina, en Ecuador, también en República Dominicana y en Costa Rica, y parte también de España y también de India y Indonesia. ¿Quién es la maestra Norma Gabriela Salazar? Bueno, pues ella es licenciada en Trabajo Social, tiene una maestría en Derechos Humanos, pero también a lo largo de 30 años ha desempeñado diversos cargos para el sistema DIF municipal de Benito Juárez, y iniciando como educadora de calle y coordinadora del programa Menor en Situación Extraordinaria. También ha trabajado ha estado a cargo de la Coordinación Estatal del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, PAMAR. Ha sido subdirectora del Sistema de Asistencia Social a Desamparados, directora operativa y subdirectora general de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia. Tiene diversos diplomados, seminarios y la maestría en Derechos Humanos. También ha participado en publicaciones, como por ejemplo en la edición de Niños como Yo de UNICEF en su 50 aniversario, en la edición de Infancia Robada, Niñas y Niños Víctimas de Explotación Sexual en México del 2001, en la edición de la Guía para la Elaboración de Planes y Acciones Interinstitucionales en contra de la Explotación Sexual Comercial Infantil del 2006, y es coautora del texto Un Paso en la Calle, un salto contra la vida del 2007. Ha tenido muchísimas participaciones en diversos proyectos, no solo de la UNICEF, y además es en parte de la gestoría, ha sido promotora de la licenciatura del trabajo social de la modalidad abierta en el estado de Quintana Roo. También fue es premio estatal del mérito administrativo en el 2014 de Eric Paolo Martínez, aquí en el estado de Quintana Roo. Pues, sin más, licenciada, todo suyo el espacio de Crucere, y bienvenida, y es un honor, como le repito, tenerla acá. Muy buenas noches, muchas gracias, doctora Berta Estrella. Efectivamente, muchos años de transitar por el mismo camino, abriendo brecha en muchos casos en materia no solo educativa, en materia de cumplimientos de derechos de niñez y adolescencia. Y es un honor, al contrario, para mí es un honor poder estar en esta plataforma y poder colaborar con usted, con todo este trabajo de muchos años, y que hoy nos volvemos a encontrar justamente en este camino. Pues si me permiten, voy a dar inicio a esta exposición que tiene por tema derechos de niñas, niños, adolescentes y la importancia de estar dentro del circuito escuela-familia. Antes que otra cosa, yo quisiera hacer un poco de historia con relación a lo que ha sido este proceso histórico hasta llegar a nuestros días, y que conozcan desde donde nos estén viendo lo que estamos haciendo en México y lo que estamos haciendo específicamente en el estado de Quintana Roo. Dentro de esos procesos históricos quiero mencionar justamente que en el inicio de 1914 a 1919, que fue esta fecha de lo que fue la Primera Guerra Mundial. En ese momento hubo la participación de dos personas, de dos mujeres que iniciaron un trabajo para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de la guerra, ya sea que quedaron en orfandad
o que estaban malheridos, mal alimentados. Y entonces ellas empezaron a trabajar y bueno, hasta la fecha sigue su legado. Estas dos personas fueron fundadoras de Save the Children, que hasta la fecha tiene programas y proyectos muy definidos para protección a la niñez, como les decía, no solo en el estado de Quintana Roo, no solo en México, sino en muchos países del mundo. Y entonces ellas abrieron camino en relación al cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia. Para 1924, justamente ellas impulsan la primera declaración de Ginebra, en donde estaban estipulados 10 derechos básicos de niñez y adolescencia. Imagínense, pasaron 10 años, de 1914, que empezó la Primera Guerra Mundial, a 1924, que se aprobó la Declaración de Ginebra. Posteriormente, en 1942, ya estando en la Segunda Guerra Mundial, se aprueba la Declaración de las Naciones Unidas y surge la ONU, para que un año después, en 1946, se creara o diera nacimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que por sus siglas es bien conocido también a nivel mundial. Y UNICEF lo que en ese momento estipuló era que no solamente iban a atender a niñas, niños y adolescentes víctimas o producto de una guerra, sino, o de eventos bélicos, sino que también iban a, o más bien voltearon la mirada a brindar atención a todas las niñas, niños y adolescentes de los países en donde había una situación de emergencia, ya fuera hambruna, ya fuera desastres naturales, y entonces brindar atención a niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos que se requiriera. Posteriormente, en 1948, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De alguna manera, ya en esta declaración ya habían varios tintes para incorporar los derechos de niñez y adolescencia en esta Declaración Universal. Sin embargo, pasaron otros años más para que el 20 de noviembre de 1959, de manera unánime, todos los estados que en ese momento formaban parte de la ONU, que eran 78, aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño. Y posteriormente viene el 20 de noviembre de 1989, se firma la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido el tratado internacional más firmado en la historia de la humanidad. Solamente no lo habían firmado dos países, uno de los países más poderosos, como es Estados Unidos, y otro de los países más carentes o más pobres, como es Somalia. Fíjense las fechas, y aquí es importante que veamos justamente todos estos espacios o estos intervalos entre un documento y otro. Simplemente para estructurar la Convención de los Derechos del Niño, se llevaron 10 años. O sea, no fue algo elaborado de un día para otro, no fue algo elaborado de manera express, fue algo estructurado, muy bien armado en todos los aspectos. Entonces, si se dan cuenta en la parte de abajo, estamos marcando los intervalos de 1924, que surge justamente la Declaración de Ginebra, a 1946, que es a donde nace UNICEF, pasaron 22 años. De 1959, que es la primera, la declaración, perdón, de los derechos del niño, al 20 de noviembre de 1989, pasaron 30 años. México en esta, aquí como decimos, firma la convención en 1989 y la ratifica en 1990, un año después. Pero fíjense, de 1989 que México firma la convención, pasaron 25 años para que se estructurara una ley. Ya había una ley en el año 2000, una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero que no respondía a los compromisos internacionales que México había adquirido
con la firma de la convención. O sea, pasaron 25 años para que se alineara un instrumento legal a los compromisos adquiridos con la firma de la convención. Para quienes no son abogados, yo tampoco soy abogada, sin embargo, a través de estar instruyéndome en estos temas, he aprendido algunos aspectos y comentarles que la diferencia entre una declaración y una convención es que la convención tiene carácter de obligatoriedad. Por tal razón, cuando el Comité Internacional de los Derechos del Niño le pide a México resultados de esta convención que había firmado, de estos compromisos que adquirió, pues evidentemente habían muy pocas acciones que se habían realizado, muy pocas acciones que se comentaron, pero que quedaron en una bonita foto, en una bonita firma, pero hasta ahí. Sin embargo, es justamente en 2014 cuando se empieza a materializar ya esta Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es en diciembre de 2014 que se aprueba esta ley y para el estado de Quintana Roo fueron 5 meses después, justamente el 30 de abril, Día del Niño, que así lo celebramos aquí en México. El 30 de abril justamente es cuando en nuestro estado se aprueba la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Quintana Roo. 6 años. Pero en estos 6 años hemos tenido un avance sumamente importante, un avance en donde hemos ido actuando con lo que es ya la parte estructural de la ley, estructural y operativa de la ley. México firma todos los convenios y todas las leyes. México es un país de muchas leyes, pero de nada sirven las leyes en papel si no las, o sea, son obras de arte, sí, pero si no las operamos, pues no vamos a tener el impacto que queremos. Por eso es que nuestra ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, tienen esa estructura que ustedes ven en su pantalla. Para el caso de Quintana Roo, la ley dentro de su estructura tiene lo que es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el famoso CIPINA, que está conformado por instituciones y organizaciones de sociedad civil. Dentro de esta ley está la parte operativa que nos corresponde a las secretarías ejecutivas. A nivel federal, en el caso de los presidentas del sistema, del CIPINA, a nivel federal, el presidente es el presidente de la República, es quien encabeza todos estos trabajos. A nivel de los estados, son las y los gobernadores, y a nivel de los municipios son las y los presidentes municipales. Evidentemente, ni el presidente de la República, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales van a poder operar no solo esta ley. Ellos tienen 1000 leyes, son presidentes de 1000 consejos, de 1000 sistemas, y entonces por eso es que la ley en esta estructura deslinda la responsabilidad operativa en la Secretaría Ejecutiva. Una servidora, estoy a cargo de esta Secretaría Ejecutiva a nivel estatal. A nivel nacional, seguramente ustedes han escuchado hablar del licenciado Ricardo Lucio Mújica, quien ha sido un excelente líder y que pues nos ha brindado un acompañamiento con todo su equipo de profesionales para operar y para materializar no solo lo que dice la ley, sino lo que dicen todos los tratados internacionales y demás instrumentos jurídicos en materia de niñez y adolescencia. Y él ha sido un gran impulsor, quiero aquí hacer un comercial, él ha sido un gran impulsor de este sistema, que incluso a nivel de algunos países de Latinoamérica ya adoptaron también el acrónimo de CIPINA, y eso es algo que a nivel internacional, lo que es ahora el Comité Internacional de los Derechos del Niño, reconoce en México todo este esfuerzo que se está haciendo.
Sin embargo, pues el liderazgo del licenciado Ricardo Bucio y evidentemente de la Secretaría de Gobernación y del mismo presidente de la República nos ha dado un impulso en materia de niñez y adolescencia, porque finalmente el tema debe ser un tema de Estado, no un tema de gobiernos. Los gobiernos cambian, ¿sí? El Estado no. Entonces, por eso es importante que vislumbremos cómo estamos estructurados, porque finalmente todas y todos somos CIPINA. Y bueno, en esta parte, a nosotros, en la parte operativa, nos corresponde ser las y los interlocutores entre instituciones y organismos de sociedad civil, y también con la participación de niñas, niños y adolescentes. Y por otro lado está la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí en México, ustedes recordarán que era anteriormente la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Con esta modificación a la ley cambia el nombre y ahora es Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y como ustedes ven gráficamente, al centro siempre va a estar el interés superior de la niñez y de la adolescencia. O sea, toda esta estructura gira en torno al interés superior de la niñez y la adolescencia. Gráficamente volvemos a lo mismo. Esto es el CIPINA. Por un lado están normas, políticas, instituciones, personas, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y lo que ustedes quieran sumar. Por otro lado, el colegiado que define la política de niñas, niños y adolescentes. Para el caso de Quintana Roo somos 17 instituciones que estamos organizadas dentro de este colegiado. Y por otro lado, somos un sistema de sistemas. O sea, así como está estructurado este sistema estatal, así está el federal y así están los municipales. Y siempre, tanto en la federación, en los estados como en los municipios, siempre va a estar al centro el interés superior de la niñez y de la adolescencia. Gráficamente, esta es nuestra función como secretarías ejecutivas. Por un lado, esto que yo les comentaba, de políticas, medios de comunicación, instituciones, normas, personas y demás. El órgano colegiado, y somos un sistema de sistemas porque además lo que hacemos es sectorizar algunas problemáticas de acuerdo a instituciones que se han especializado en atenderlos, como es el trabajo infantil y adolescente en edad permitida, como es el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente, entre otros, ¿no? Entonces, justamente, obviamente aquí al centro es siempre el interés superior de la niñez, y justo lo que nos corresponde a las secretarías ejecutivas es hacer que toda esta maquinaria funcione, es hacer acciones transversales, acciones coordinadas. Es algo que ha costado un poco de trabajo porque ha sido todo un proceso, es romper con paradigmas. ¿Por qué? Porque en México somos campeones. Bueno, espero que ya ese discurso lo voy a ir dejando de lado, pero en cada institución jalar por su lado, cada quien hacer lo suyo por su lado. Y justamente la esencia del CIPINA es hacer acciones transversales, coordinadas, integrales, que impacten en una atención de calidad, en una atención integral hacia la niñez y adolescencia. Entonces, si ustedes ven, es justamente romper con estos cambios culturales, romper con cambios de paradigmas, o sea, hacer estos cambios de paradigmas, romper con patrones de una cultura en la que ha costado mucho trabajo ir venciendo y que no tan fácilmente se hacen estos cambios. La ley tuvo un cambio en papel, pero lo que más hay que trabajar es ese cambio cultural. Me voy a ir ya un poco más hacia el por qué es importante que niñas, niños y adolescentes estén dentro del circuito escuela-familia. Aquí les voy a mostrar esta gráfica. Evidentemente esta gráfica, esto es antes de la pandemia, por supuesto. Después de la pandemia vamos a tener que hacer un ejercicio similar. Yo les recomiendo hacer este tipo de ejercicios desde donde nos estén viendo, si nos están viendo en Colombia, donde nos estén viendo, que hagan este tipo de ejercicios. Es un ejercicio que nos permite visibilizar
cómo está la situación de niñez y adolescencia en nuestro entorno. Y bueno, esta es la matrícula escolar de 2010, de 2018, y entonces hicimos un cruce con la encuesta del INEGI y con los datos del CONAPO. Entonces lo que hicimos fue ubicar de 0 a 5 años cuántas niñas y niños tenemos en nuestro estado. Para entonces teníamos 181,420, de los cuales solamente estaban matriculados 59,252, quedando, digamos, de lado 122,168 que no estaban matriculados, que no estaban en una estancia infantil, en una guardería. O sea, este es uno de los grandes riesgos que tenemos, porque aquí justamente, ya viendo el contexto sociofamiliar en el que se desarrollan, vemos que los accidentes en el hogar y el abandono son las problemáticas que más se presentan en este rango de edad. Y muy lamentable, porque este rango de edad, en este rango, lo que es la primera infancia, es la etapa más importante en donde el cerebro se desarrolla con mayor rapidez, y de ahí depende lo que va a ser la vida futura de una persona. Entonces, imagínense, si aquí es a donde tenemos como principales problemáticas los accidentes en el hogar y el abandono, pues tenemos una primera infancia abandonada, cuando debería ser una prioridad atender a niñas y niños en este rango de edad. Es muy lamentable que todavía se nos mueran niñas y niños electrocutados, ahogados en una cubeta de 20 litros de agua. Es muy lamentable. Entonces, es importantísimo que a este rango de edad le pongamos especial atención. Nos vamos al rango de 6 a 12 años. Tenemos ahí registrados 201,219, matriculados 214,000. ¿Por qué? Porque aquí subió el número de niñas, niños matriculados, y en donde tenemos realmente muy poca deserción o muy poco abandono escolar, pero tenemos problemáticas como es la obesidad, como es el embarazo adolescente, violencia sexual y familiar, y todo este cúmulo de problemáticas o de factores de alto riesgo que perjudican a esta población. Vámonos a los 13-19 porque así lo marca el INEGI. Sin embargo, bueno, la mayoría de edad en México es de 18 años, pero ahí también es preocupante ver que, de acuerdo al INEGI, tenemos 191,173 personas entre 13 y 19 años, de los cuales solamente se encuentran matriculados, o bueno, se encontraban en ese momento matriculados 60,693, con una diferencia de 130,480 que abandonaron la escuela, que ya no asisten a la escuela, y en donde justamente todos estos factores de alto riesgo, aquí encontramos obesidad, embarazo adolescente, violación, explotación sexual, adicciones, pandillerismo, incursión al crimen organizado y todo lo que ustedes quieran y manden. Por eso la importancia de que estén dentro de este circuito escuela-familia, porque de otra manera están siendo presas de todas estas condiciones de desventaja hacia niñas, niños y adolescentes. Si se dan cuenta, bueno, aquí evidentemente es a los 18 años. Vaya, quitémosle los 30,000. Estaríamos hablando de 100,000 personas entre 13 y 18 años que no asisten a la escuela. Y entonces los encontramos acá. Y estamos hablando de 100,000. ¿Cuánto le caben a un estadio de béisbol? Le caben 10,000 personas, tanto en gradas como en el césped. Estamos hablando de 10 estadios llenos
de niñas, niños y adolescentes entre los 13 y 18 años que no asisten a la escuela en el estado de Quintana Roo. Esperemos que ahora con esta situación de la pandemia no tengamos tanta deserción o tanto abandono, pero bueno, es algo que debemos de trabajar y que debemos de promover desde donde nos encontremos. Por eso les decía que CIPINA somos todas y todos. Uno de los retos más grandes. Para el año 2009, el estado de Quintana Roo estuvo en primer lugar en lo que era embarazos adolescentes. Fíjense nada más, para ese año, para 2016, perdón, 2009 fuimos primer lugar, esto se ha revertido, ahorita estamos por debajo de la media en embarazos de 15 a 19 años, pero estamos por encima de la media nacional en embarazos de niñas menores de 15, 14 años. Aquí tenemos que en 2016 tuvimos 5,084 embarazos de adolescentes, de las cuales menores de 15 años fueron 329. O sea, de acuerdo al Código Penal de Quintana Roo, quien realice cópula con menor de 14 años está cometiendo un delito. Entonces, es algo a lo que en el estado de Quintana Roo nos hemos dado a la tarea de trabajar. Como les decía, en 2009 fuimos primer lugar, hemos ido bajando, pero esto ha sido gracias al trabajo coordinado, al trabajo interinstitucional, activando el Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescentes, por sus siglas GPA, y eso nos ha permitido justamente ver una problemática y atender una problemática de manera integral, no dejarle solamente al sector salud que resuelva esta problemática, no. Las problemáticas sociales tienen que ser abordadas de manera interinstitucional. Si ustedes ven, aquí tenemos dos problemáticas, no solo lo que es embarazo adolescente, también nacieron 5,084 bebés, en el caso de que todos hayan sido vivos y de que todos hayan nacido o haya sido un solo bebé. Estamos hablando ya aquí de dos problemáticas, lo que es embarazo adolescente y lo que es la atención a la primera infancia. Entonces, imagínense una niña de 12 años que tiene a un bebé, estamos hablando de una niña cuidando a otro niño o otra niña. O sea, no tiene la capacidad ni física ni mental como para hacerse cargo de un bebé. Y vuelvo a lo mismo, lo que les comentaba hace un momento, la etapa más importante en el desarrollo del cerebro es la primera infancia. Entonces, estamos condenando tanto a las niñas como a los bebés, a niñas y niños en primera infancia, a reproducir estos o a fortalecer estos patrones de pobreza, ¿sí? Entonces, estamos confinando a nuestra niñez y a adolescencia a la pobreza. Entonces, la verdad es que es un tema muy fuerte con el que estamos trabajando de manera muy estrecha con las instituciones. Y aquí quiero comentarles, todo esto que les he venido diciendo desde el principio, todo este proceso desde la Primera Guerra Mundial, todo esto que hemos avanzado hasta este momento, de nada va a servir si, por ejemplo, se aprueban en los congresos locales el PIN parental. El PIN parental viene a destrozar todo esto que yo les he venido diciendo. El PIN parental, lamentablemente, es una figura jurídica que nace en España en donde no se quiere que se les enseñe a los niños, a las niñas, educación sexual. O sea, lo que estamos haciendo con el PIN parental es fomentar más la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, la violencia de género, la violencia entre pares. Vaya, sería un retroceso brutal de aprobarse este PIN parental. Seguimos con otro de los retos. Para el estado de Quintana Roo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, igual esto antes de la pandemia, reportó a 22,621 niñas, niños y adolescentes trabajadores, de los cuales solamente 2,690 estaban al margen de la ley.
El resto, 19.931, están fuera de la edad permitida de trabajo, que son todas estas niñas, niños y adolescentes que encontramos en los cruceros, en los mercados. Por ejemplo, para el estado de Quintana Roo, ya en estas fechas va a empezar la época de la zafra, en donde vienen familias completas al corte de caña y evidentemente con la finalidad de ganar más dinero, tener más recursos económicos, las niñas, niños y adolescentes se van al corte de caña. Entonces, es el hecho de estar trabajando lo retira por completo justamente de la parte educativa de la escuela y nuevamente los confinamos a repetir estos patrones y a fortalecer estos círculos de pobreza. Por eso es importantísimo que niñas, niños y adolescentes trabajadores, uno de los primeros derechos para restituirles son el derecho a la educación. Y bueno, dentro de lo que es el trabajo infantil y adolescente, tenemos situaciones en donde este trabajo inofensivo, que parece inofensivo, se llega a romper, es una delgada línea que se llega a romper en cualquier momento y puede convertirse en una explotación sexual o laboral, o en este caso una explotación sexual infantil, o trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Y entonces ya entramos a otra problemática más compleja. Les pongo un ejemplo, un niño que abría la puerta de un centro comercial, perdón, de una tienda de conveniencia, de las que hay muchas en cada esquina de cualquier ciudad, y de repente el niño se desaparece. Y lo fuimos a encontrar días después, no sé, un par de semanas después, se le localizó en otro estado de la República y estaba siendo explotado sexual y laboralmente con otros 3 niños por parte de un adulto que se los llevó para explotarlos, como les repito, tanto laboral como sexualmente. Entonces, ese trabajo inofensivo de que los vemos abriendo las puertas, sí, o sea, es una forma de estar contribuyendo al gasto de la familia, bueno, hasta que no analicemos el contexto y veamos por qué ese niño está ahí y hagamos acciones que permitan esa restitución de derechos, no vamos a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Regularmente niños con estas características, niños que están trabajando en calle, niñas, niños o adolescentes que están trabajando en calle, son, digamos, son el síntoma de una enfermedad. La enfermedad está dentro de la familia y ellos son el síntoma. Entonces, regularmente son expulsados del seno familiar y hasta que no hagamos una investigación y veamos por qué están en la calle, pues no vamos a poder determinar cuál fue el origen de por qué está ahí. Y para eso es necesario el trabajo interinstitucional. Como les repito, las problemáticas sociales no le corresponden a una institución en específico. Tenemos que abordarlo de manera interinstitucional y esa justamente es la esencia del CIPINA. Entonces, como verán, el trabajo en niñas, niños y adolescentes puede ascender en una problemática mucho más compleja como es la explotación sexual o la trata de personas, que para el caso de Quintana Roo somos tierra fértil para que este tipo de problemáticas crezcan. O sea, somos un estado 100% turístico, con altos flujos migratorios, somos una zona fronteriza, entonces fácilmente estas problemáticas se pueden reproducir si no actuamos de manera oportuna y coordinada. Les voy a mostrar del estado de Quintana Roo nuestra población. Yo les recomiendo que también hagan uso de estas herramientas que nos dan las diversas instituciones, como es el INEGI o como es el CONAPO. Y bueno, tenemos aquí, si ustedes ven por municipio de cada uno de los que tenemos aquí en Quintana Roo, la cantidad de población total, estamos hablando de 1,100,000
1.500.000 aproximadamente de manera oficial. Recordemos que durante la pandemia se tuvo que interrumpir el censo de población precisamente porque ya teníamos la pandemia encima. Entonces, esta es la última cifra de manera oficial, 1.500.000, de los cuales 486.630 eran menores de 18 años de edad. Y si ustedes ven las estadísticas, Benito Juárez, al cual pertenece Cancún, es el más elevado con 234.000. Y así le sigue Otompe Blanco con 69.000, posteriormente Solidaridad, Otompe Blanco, al cual pertenece Chetumal, Solidaridad, al cual pertenece Playa del Carmen, sobre todo para quienes nos están viendo y escuchando y que no ubican bien a los municipios, por eso es que menciono que son las cabeceras municipales, en este caso Playa del Carmen. Y pues, como ustedes ven, tenemos un número de niñas, niños y adolescentes en donde si hacemos un trabajo en verdad transversal, coordinado, vamos a poder revertir muchas problemáticas. Lo estamos haciendo con embarazo adolescente, nos falta mucho, sí, pero vamos avanzando. Y bueno, esta es una muestra de la matrícula escolar. Aquí ustedes pueden ver de cuántas personas a nivel bachillerato de 14 a 19 años de edad desertaron de la escuela por municipio. 489 en el periodo 2016-2017 de Cozumel. 454 del periodo 2017-2018 de Cozumel. Le estoy poniendo este ejemplo de Cozumel porque pues no nos quedamos con las ganas de, más bien, sí, de investigar, y lo que hicimos fue corroborar esto que nos habían enviado estas cifras de manera institucional. Y ya en el municipio de Cozumel preguntamos que qué tan real era que habían desertado estas personas menores de 18 años. Y maestros, tanto de secundaria como de bachillerato, confirmaron esta información. Nos comentaron que justamente en este año, nada más para corroborar estos datos, a nivel secundaria abandonaron la escuela 2 grupos de alumnos. 2 grupos, regularmente los grupos van entre los 35, 40, 2 grupos de una secundaria abandonaron la escuela. Y aquí yo creo que la importancia de estas conversaciones es que seamos críticos y autocríticos y que veamos cómo podemos retener a estas personas. O sea, a veces es más fácil dejar que se vaya de la escuela el que da más trabajo, el que es problema, o la que ya no se sale de su casa, o que está consumiendo algunas sustancias. Es más fácil decir, mejor que se vaya porque me va a contaminar a los demás. Pero yo creo que debía ser a la inversa, poner toda la atención en esa persona y, como les repito, trabajar de manera interinstitucional para que esa persona que se nos fue, regresarla justamente a este circuito escuela-familia. En el caso, por ejemplo, y me voy a regresar nada más rápidamente, en el caso de niñas y niños trabajadores en calle, para el estado de Quintana Roo, no tenemos niñas y niños ni adolescentes viviendo en la calle. ¿Por qué? Porque no han roto el nexo con la familia. Son niñas, niños y adolescentes que trabajan en la calle. Niños, niñas y adolescentes en calle. La niña, niño o adolescente de la calle es aquel que ya rompió ese nexo con la familia y que hace de la calle su propio hábitat, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de que la familia, a pesar de que este niño trabajador fue expulsado del seno familiar, todavía llega a dormir a su casa, todavía llega a comer a su casa, todavía llega a interactuar, a tener esa relación con la familia. El problema es cuando ya viven en la calle, porque entonces se rompe ese nexo con la familia. Entonces regresamos a esta parte. Fíjense, en el año 2000,
2016-2017, en todo el estado abandonaron la escuela 7,616. Probablemente algunos de ellos se volvieron a incorporar, que bueno, ojalá si eso fuera de esa manera, excelente, pero es un trabajo que debemos de realizar también las instituciones, garantizar que estos niños y adolescentes estén o hayan regresado a la escuela. Para el ciclo 2017-2018 tuvimos a 5,174, o sea, disminuyó el número y qué bueno. Lo ideal es que tuviéramos aquí cero, que ninguno de estos deserte y que todos permanezcan en la escuela. Eso sería lo ideal. Lamentablemente, bueno, nuestra dinámica en específico en el estado de Quintana Roo es una dinámica totalmente acelerada en los municipios turísticos, que son de 24 horas de dinámica de todo el día y toda la noche. También hay municipios que son un poco más, de una dinámica más tradicional, más lenta, más totalmente diferente a la de la zona turística. Y también tenemos municipios indígenas, 3 municipios como 100% indígenas, como es el Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, pero que como ustedes ven, tampoco están exentos de tener ese tipo de situaciones en donde niñas, niños y adolescentes abandonan la escuela. Esta es una gráfica que yo les recomiendo, igual que hagan este tipo de ejercicios, sobre todo cuando sabemos que hay una colaboración interinstitucional, sabemos que hay instituciones muy comprometidas hacia el trabajo de niñez y adolescencia, en términos generales, pero específicamente hacia el trabajo de niñez y adolescencia. Miren esta gráfica, este es obviamente el mapa de la República Mexicana, para quienes no son de México, para quienes no son de México. Este es el estado de Chihuahua y este es el municipio de Ciudad Juárez, que es fronterizo con Estados Unidos. Este es el estado de México, que está aquí abrazando a la Ciudad de México, y este es el estado de Quintana Roo. Si ustedes se dan cuenta, Ciudad Juárez, que está aquí, un municipio del estado de Chihuahua, tiene 485,077 niñas, niños y adolescentes, un municipio. El estado de Quintana Roo, que tiene 11 municipios y que es, no sé, 10 veces, 8 veces, a lo mejor más grande que el municipio de Chihuahua, de Ciudad Juárez, Chihuahua, tenemos casi la misma cantidad de niñas, niños y adolescentes, 486,630. El Estado de México, que es, no sé, a lo mejor 2, 3 veces en extensión territorial más chico que Quintana Roo, tiene 5,142,882 niñas, niños y adolescentes. O sea, fíjense cómo siendo un estado con esta extensión y y además con una capacidad económica muy fuerte, el estado de Quintana Roo aporta a la federación, o sea, aporta acá para todo México las 3/4 partes de divisas en materia de turismo. Entonces, aquí es a donde tenemos que reflexionar y ver que las problemáticas que les presenté anteriormente, esta deserción escolar, estas niñas, niños, adolescentes que trabajan, las adolescentes que están embarazadas, con una capacidad como la tenemos en el estado de Quintana Roo, por supuesto que podemos revertir estas problemáticas si hacemos un trabajo coordinado, si hacemos un trabajo transversal. El hacer este tipo de acciones transversales nos va a permitir optimizar
recursos de todo tipo, humanos, económicos, materiales, de los que quieran. Eso está comprobadísimo. Entonces, creo que tenemos que hacer este tipo de ejercicios, este tipo de análisis para poder ubicar qué tenemos, o sea, una radiografía de lo que son nuestras problemáticas en materia de niñez y adolescencia y de cumplimiento de derechos, y poder abordarlos y poder darles alternativas, poder restituir derechos. Claro que se puede, por supuesto que se puede. Y si lo hacemos, como les repetía, de esta manera coordinada, de manera interinstitucional, de manera, como yo les decía al principio, este es un sistema de sistemas, el CIPINA. ¿Por qué? Porque no solamente para el estado de Quintana Roo trabajamos, por decir, el municipio de Benito Juárez no trabaja de manera aislada. Si se tiene el caso de un niño, niña, adolescente que sea de Isla Mujeres, o que sea de Cozumel, o que sea de Chetumal, hay esta interrelación con las diversas instituciones municipales, con las estatales y con las federales para poder resarcir esos derechos que les estamos violentando a nuestras niñas, niños y adolescentes. Esto es hasta el momento, bueno, vaya, el tema da para muchísimo más, pero bueno, por respeto al tiempo, estoy terminando creo que un minuto antes. Aquí les dejo mis datos. Muchísimas gracias por su atención. Aquí está mi correo electrónico, norma-aries65@hotmail.com. Estoy a la orden para lo que requieran. Considero que si todas trabajamos ahorita con nuestra niñez y adolescencia, en un futuro no muy lejano vamos a ver cómo va a impactar en la vida de niñas, niños y adolescentes, pero también en la reconstrucción del tejido social. Invertamos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, trabajemos con nuestras niñas, niños y adolescentes. Ahora que tenemos problemáticas de violencia hacia la mujer, las alertas de género y toda esta situación de violencia que hemos vivido hacia las mujeres, no solo en Quintana Roo, no solo en México, sino en muchos países del mundo, trabajemos con la niñez y adolescencia, trabajemos en la igualdad sustantiva, trabajemos en romper estas brechas de violencia histórica hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños, hagamos valer sus derechos. En verdad, si lo hacemos ahora, las niñas, niños y adolescentes son nuestro presente y también son nuestro futuro. Trabajemos ahorita para tener niñas, niños y adolescentes sanos en este momento, pero tener también personas, mucho mejor preparadas, mucho mejor, con una mejor calidad de vida. Pero eso, para lograr esto necesitamos trabajar ahora, no mañana, es ahora. Muchas gracias. No, pero pues muchísimas gracias, maestra, por estos datos que son impresionantes, y a mí que me ha tocado trabajar muy de cerca precisamente esos temas desde hace muchos años en lo que es educación básica, y conozco su trabajo y el compromiso que usted realiza, pues es bastante fuerte todavía lo que falta por hacer, y eso tiene que ver mucho también con el tejido social, con el apoyo mismo de las familias mismas que también deben de estar muy pendientes de todo esto. Pues tenemos ahorita, voy a comentar, de la presencia de varias personalidades ahorita que están viendo este webinar de la maestra Norma. Un saludo muy grande al licenciado Ricardo Antonio Bucio Mújica, que en este momento está viendo, que es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, a nivel nacional. Pues muchas gracias, muy honrados de estar acá. Saludos igual a Edgar Gasca Arceo, a Omar Ortiz, a Lili Sánchez Vallejo, a la diputada igual, a Ana Elaine Pamplona Ramírez. Un gusto, un saludo muy grande. Y los comentarios que van realizando, ¿no? Dice: saludos, maestra Norma Salazar, por parte de
del diputado Edgar Gascarceo. A todos, maestra Norma Salazar, es un gusto escucharla. Reitero mis respetos por todo lo logrado hasta el momento en pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo. Felicidades a todo el equipo del CIPINA de Quintana Roo. Hacen una enorme labor con lo poco que hoy tienen. Hay que proveerles mayores herramientas y es por nuestras futuras generaciones, no al PIN parental en Quintana Roo. Lo he mencionado públicamente y lo sigo sosteniendo. Tendremos una mejor sociedad ofreciendo una mejor educación, no vetándola. Omar Ortiz comenta, felicidades maestra Norma Gabriela. No hay mejor voz en el Estado para hablar de los temas que sobre niños, niñas y adolescentes que usted. Tenemos a Lili Sánchez Vallejo, un saludo hasta España, que ella dice muy buena información. El PIN parental es una iniciativa creada en España e impulsada en México, la cual busca que las primarias, secundarias y preparatorias notifiquen a los padres sobre si sus hijos recibirán clases de educación sexual, que eso se lleva en España. Saludos a la diputada otra vez, Ana Pamplona Ramírez, dice buenas noches y felicidades a la doctora Berta Estrella y por supuesto a la maestra Norma Salazar, quien es un referente hablando de niñez y adolescencia. Tengo una pregunta, dice, ¿de qué forma los legisladores podemos participar y abonar en este esfuerzo de cumplir con la niñez y adolescencia de Quintana Roo? Bueno, yo creo que, bueno, de antemano, muchísimas gracias por estar conectados aquí, diputada Ana Pamplona, un gusto enorme tenerle, al igual que el diputado Edgar Gasca, muchísimas gracias por estar siempre atentos en el tema de niñez y adolescencia. Bueno, una de las tareas más que hemos reiterado más es justamente que se legisle con perspectiva de niñez y adolescencia. Todas las temáticas que tengan esta perspectiva. Yo les comentaba hace algún tiempo sobre el caso de una institución, X institución, que me dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con niñez y adolescencia. Cuando les pregunté que si ellos abrían caminos, me dijeron que sí, y les dije que si construían escuelas, y me dijeron que sí. Entonces les dije, bueno, entonces tienen que ver mucho con derechos de niñez y adolescencia. Están garantizando el libre tránsito y están garantizando el derecho a la educación. Entonces, todas las leyes, todas en absoluto, deberían de tener esta perspectiva de niñez y adolescencia. Y algo importantísimo también, que dentro de, una vez que se estructuren las leyes que tienen como destinatarios a niñas, niños y adolescentes, la súplica es que se les escuche, que se haga este acercamiento para escuchar a niñas, niños y adolescentes. Ellas y ellos tienen mucho que decir. Las personas adultas tenemos una forma de ver la vida, ellas y ellos también. Entonces, a veces creemos que el hacer un parque en tal lugar es lo que quieren las niñas y los niños. Y no, lo que quieren son luminarias afuera de su escuela cuando salen de la escuela. Entonces, por eso es importante escuchar y promover la participación de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, Alicia. Y sí, efectivamente, y nos pasa también, inclusive a nosotros los maestros, ¿no? Que luego enseñamos de una manera cuando los chicos en esta etapa, ahora sí que en este contexto, ellos aprenden de otra forma, ¿no? Y dice aquí Lisbeth García Ávila, es necesario que los padres sean más participativos, que tomen el rol de guías de sus hijos y no los dejen solos ante el mundo real. También comenta Marta Irma Mateos, saludos de Cipina Otompe Blanco. Víctor Hugo Venegas Molina dice, felicidades por el trabajo realizado por Cipina Quintana Roo a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pioneros y referentes a nivel nacional. Felicidades, maestra Norma, un trabajo sistemático que ha dado resultados en el tema de embarazo adolescente y trabajo infantil. Jorge Quintanilla dice, el PIN parental es un retroceso en los avances en derechos de niños, niñas y adolescentes. Les cuarta el conocimiento que los prepara para afrontar el entorno. Carly Saldaña dice, licenciada Norma, un placer escucharla, le envío saludos. Janet Magán dice, una estrategia favorable sería tener la información de los que desertaron y darles un seguimiento de trabajo social. Todo esto de forma interinstitucional. Tenemos también aquí una pregunta, un comentario del doctor Davis Buchana Machado de República Dominicana. Dice la ley 13506 en su artículo 29
de su país se contempla que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, nutrición, estimulación temprana, desarrollo físico, salud sexual y reproductiva. Lisbeth García Ávila dice, pregunta, ¿qué acciones se están haciendo para atender la deserción escolar? Muy bien. Con la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo hemos planteado algunas estrategias en donde aquel niño, niña o adolescente que deje de asistir a la escuela, en primer término se ha reportado a nivel municipal. O sea, los municipios son la piel del país. Son quien tienen el primer contacto con niñas, niños y adolescentes, entonces que sean reportados para que justamente el sistema municipal, en coordinación con las autoridades municipales, verifiquen qué es lo que está ocurriendo, y obviamente entraría la Secretaría de Educación, porque bueno, es la Secretaría de Educación a nivel estatal. Sabemos que en los municipios hay direcciones municipales de educación, pero finalmente quien tiene la rectoría es la Secretaría de Educación a nivel estatal, y con quien tenemos justamente estos acercamientos para tan pronto sepamos aquel niño, niña o adolescente que se ha dado de baja, ver por qué, como lo decía, creo que Allen Sen comentaba, de hacer un trabajo social, de un trabajo más completo y saber por qué salió de la escuela, qué factor fue el que impulsó a que saliera de la escuela, y lo ideal es regresarlo, devolverlo, restituir este derecho para que regrese a la escuela. Eso es lo que estamos trabajando. Sin embargo, pues la pandemia nos vino a cambiar la dinámica. Ahorita, bueno, pues las condiciones son diferentes, porque pues el medio por el cual hasta el momento se está trabajando en el sistema educativo a nivel nacional, incluso yo creo que a nivel mundial, salvo algunos países que ya regresaron de manera presencial, ha sido un poquito más complicado verificar estas matrículas, verificar que todas las niñas, niños y adolescentes estén llegando a la escuela. Sabemos que hay comunidades en donde no tienen acceso ni a internet, ni siquiera a energía eléctrica. Entonces, para eso la Secretaría de Educación ha estructurado estrategias para llevar impresos los materiales y distribuirlos a estas comunidades. Sin embargo, como les digo, la pandemia vino a cambiarnos un tanto la dinámica, y se está trabajando para que ninguna niña, niño o adolescente esté fuera de la escuela. Y es que en verdad es una situación muy difícil y lo comento porque estoy, en mi caso, que estoy al frente de batalla, lo vivo diariamente, ¿no? Que ha habido ahora sí que pérdidas de todo tipo, tanto de vidas, económicas, y a eso se está enfrentando los niños, niñas y adolescentes de nuestro estado, ¿no? Y sí, hay muchos, a veces uno como, y lo digo como maestro, ¿no? A veces me siento muy impotente de no poder hacer más por lo que viven también los chicos, ¿no? Porque no tienes también, a veces, no tienes los medios, a veces, muchas veces, de poder llegar y cómo tratar y cómo solucionar sus carencias, ¿no? En mi caso, pues yo lo comento que tengo, pues, usted sabe que pertenezco a un grupo de mujeres que siempre me apoyan, que son las chetumaleñas, que inclusive han adoptado a cada uno de mis niños para poderles dotar de internet, de datos para que puedan acceder pues si no a una plataforma, porque no se puede, pues usted sabe en el medio en el cual trabajo, pero sí poder acceder a datos para que puedan realizar sus tareas. Entonces, también la sociedad está colaborando también en estas cuestiones. Tenemos aquí más preguntas. Dice Verónica Mesh, maestra Norma, la propuesta legislativa para legalizar la marihuana atenta contra el interés superior de la niñez. ¿Qué podemos hacer para defender los derechos de los niños? Sí, yo creo que ese tipo de temáticas son muy polémicas, y vuelvo a lo mismo. Hay que preguntar a niñas, niños y adolescentes, hay que preguntar. Fíjense que, vaya, está aquí el diputado Edgar Gasca, quien nos abrió un espacio importante justamente en la
vaya, cuando estaban haciendo estos foros para aprobar iniciativas, 4 iniciativas de ley sobre la comida chatarra, vaya, ¿sí? Y entonces él abrió el espacio para niñas, niños y adolescentes. Le dijimos, bueno, preguntémosle a las niñas, niños y adolescentes porque son los principales destinatarios. Y nos encontramos cosas extraordinarias, en verdad, o sea, la visión no es la misma. Entonces, creo que uno de los aspectos básicos es preguntar justamente a ellas y a ellos. Nos pasó también con el tema de derechos sexuales y reproductivos, en donde muchas veces decimos es que se embarazan porque no tienen información. No, tienen suficiente información, nos dan cátedras sobre métodos anticonceptivos y demás, pero hay que preguntarles, y quiero decirles que en específico con el tema de derechos sexuales y reproductivos nos llevamos muchísimas sorpresas de adolescentes de 13, 14, 15 años que nos decían, trabajemos con las niñas y los niños más pequeños. O sea, adolescentes de esa edad que nos decían, ojo, vamos a trabajar con los más pequeños, a enseñarles cómo se llaman sus partes íntimas, que no se llaman pollito ni quesito, no, o sea, enseñarles, o sea, eso nos lo dijeron las y los adolescentes, en foros en donde les permitimos, o sea, no les permitimos, más bien, les hicimos justicia al escucharles, al darles voz, y lo mismo, o sea, yo creo que son cosas que tenemos que comentar con niñas, niños y adolescentes. O sea, porque lo que no comentamos es privarlos justamente de esa información y a lo mejor los dejamos con la puerta abierta para los perpetradores, ¿sí? Los dejamos muy proclives a ser víctimas de la delincuencia. Vaya, el crimen organizado está más organizado que las instituciones y fácilmente puede captar a una niña, niño, adolescente. Entonces, es importante que este tipo de temas también los llevemos a la voz de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, la importancia, como yo les comentaba, de legislar con perspectiva de niñez y adolescencia. Creo que esta sería la respuesta a esta pregunta. Y es que luego nos llevamos, como dicen, unas sorpresas, ¿no? Que saben hasta más que uno, ¿no? Porque nosotros nos educaron de una manera y entonces se ve la brecha generacional ahí de cómo ahorita las tecnologías nos hacen que nos movamos a la velocidad de la luz. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en esa pandemia, que la forma de aprender y de enseñar ha sido de un giro total, ¿no? Y muy rápido, o le agarras en el momento o ya estás muy atrasado con esto. Bueno, pues seguimos entonces con los comentarios y las preguntas. Dice Xochitl Liliana, excelente acción. Lisbeth García, excelente esta acción de coordinación con la SEC para batir la deserción. Muy bien. Alfonso Escalante, felicidades maestra Norma. Y la maestra Marcia Zanoli de Argentina pregunta, ¿qué acciones han realizado en México durante la pandemia en ese aspecto? En mi país, las instituciones competentes han estado dando seguimiento a los alumnos en todos los niveles. Bien, bueno, quiero comentarle que a Marcia que el 30 de abril de este año se realizó una sesión extraordinaria a nivel nacional en donde se obtuvo un acuerdo nacional para no frenar los servicios y las actividades, cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia en todo el país. Esto es, el registro civil no dejó de otorgar actas de nacimiento a niñas, niños que nacieron durante la pandemia. O sea, los servicios no se frenaron. Se implementó un plan estratégico que ustedes deben de conocer, el Plan Sin Violencia en Casa, para garantizar que aquel niño, niña, adolescente que fuera violentado recibiera atención inmediata, oportuna y de manera integral. En materia educativa, como bien le comento, ciertamente todavía no están las clases presenciales, pero como le repito, se está trabajando en línea
y aquellos lugares a donde no está llegando el internet o no tienen energía eléctrica, se les está dotando del material impreso a través de las diversas instituciones que dependen de la Secretaría de Educación. Por otro lado, tenemos también estas comisiones de prevención del embarazo adolescente y de trabajo infantil que fueron parte de este acuerdo, en donde están activos en los municipios estas comisiones para que, si ustedes se dieron cuenta durante la pandemia y el aislamiento, obviamente, el confinamiento, perdón, obviamente no había gente transitando en las calles como comúnmente lo había. Entonces, esto nos ha permitido también, en cuanto ha ido cambiando el semáforo de activación, ahorita estamos nosotros en amarillo casi ya para verde, y se ha visto más gente en las calles y se ha visto la presencia de niñas, niños y adolescentes trabajadores en calle. Entonces, lo que se está haciendo, por ejemplo, a nivel de los municipios, es que se activan estas comisiones de prevención y atención al trabajo infantil y se aborda a niñas, niños y adolescentes en este momento, porque ustedes saben que la misma pandemia está impactando económicamente a las familias y evidentemente esto va a repercutir en niñas, niños y adolescentes, se está repercutiendo y se espera que para una vez que ya estemos en semáforo verde, este tipo de problemáticas sociales a lo mejor sí se van a activar, pero va a aumentar considerablemente, precisamente porque no hay, se perdieron muchas cosas, se perdieron empleos, se perdieron vidas, vaya. Entonces es justamente trabajar sobre esta nueva normalidad con estrategias que nos permitan abordar de manera oportuna las problemáticas. Y efectivamente, o sea, a nivel no solo estatal, a nivel nacional, y creo que en muchos países de todo el mundo, ha sido paulatina justamente la incorporación de niñas y niños de manera presencial a las escuelas. Sabemos que esto impacta de manera importante a niñas, niños y adolescentes porque no tienen esta interacción con sus compañeros, con sus profesores, con profesoras, o sea, sí está impactando. Sin embargo, estamos trabajando en estrategias que nos permitan irnos incorporando en protocolos que nos permitan tomar todas las medidas e incorporar nuevamente a niñas, niños y adolescentes una vez que ya las circunstancias lo permitan. Y ha comentado algo muy importante, efectivamente, que los niños, niñas y adolescentes están fuera de su factor de protección, que es la escuela. Así es. Ante esta pandemia, porque muchos decían, voy a la escuela y me olvido de todo y estoy ahí feliz y estoy haciendo las cosas, estoy interactuando con mis compañeros, aunque nada más a veces solamente vayan a estar haciendo relajo, pero eso es su desfogue, es su forma de poder enfrentar muchas de las problemáticas que ellos llevan o que viven dentro de su contexto familiar, comunitario y etcétera. Pues sí. Dice el licenciado, el maestro, perdón, Andrés Camilo, dice saludos a la maestra Norma Salazar y nos ponemos a sus órdenes con la Fundación Apapacho de Bogotá, Colombia, que llevan el programa también que se llama Educación Respetuosa. Excelente, gracias. Ponen también a sus redes, me gustaría participar. Mari Sánchez Linares de Perú dice, ¿qué hacer en casos de que un adolescente manifieste? ¿Qué hacer en México cuando un adolescente manifiesta signos de suicidio? ¿Qué instituciones se interrelacionan ante esto? Bien, quiero comentarles a quienes nos están escuchando de otros estados de la República Mexicana y de otros países. Hace un momento mencioné el plan Sin Violencia en Casa que echó a andar el gobernador del estado de Quintana Roo, el contador público Carlos Joaquín, quien además es presidente del CIPINA estatal. Y bueno, dentro de este plan Sin Violencia en Casa hay un promedio de 250 psicólogos, psicólogas que están para atender estos casos de depresión, de ansiedad, de intento de suicidio.
y entonces se activa, una vez que el reporte se hace al 911, que es la línea de emergencia, se activan estos mecanismos interinstitucionales. Entonces, de manera inmediata entra el apoyo psicológico vía telefónica, y de inmediato quien valora, el psicólogo, la psicóloga, quien valora, de inmediato hace la referencia a la institución que requiere brindar el apoyo necesario. Quiero comentarles que dentro de estos 50 psicólogas y psicólogos hay especializados en niñez y adolescencia. Entonces, esto nos ha permitido contener estas crisis que el mismo confinamiento están produciendo a nuestra niñez y adolescencia. Entonces, en ese sentido, hay este grupo que incluso hay toda una campaña de difusión en donde si alguien sabe de algún caso que esté viviendo algún tipo de violencia o que esté en una situación que requiere la intervención de profesionales en la salud mental, el 911 es quien canaliza, a quien lidera este plan sin violencia en casa, y de inmediato se tiene esta intervención. Eso es lo que estamos haciendo en el estado de Quintana Roo. Es algo que empezó como un proyecto dentro de la pandemia. Sin embargo, el gobernador de manera atinada ha propuesto que esto se convierta ya en un programa, en algo permanente, con pandemia o sin pandemia, por los buenos resultados que esto ha estado dando. Entonces yo creo que esas estrategias que hemos utilizado, que nos han dado resultado, lo importante es mantenerlas y seguirlas alimentando para beneficio de las personas. Y de parte es que es una temática muy compleja y difícil y peligrosa, y puede dar a cualquier edad, niño, adolescente, adulto, y también se está dando en la tercera edad, ¿no? Qué bueno saber todo eso, ¿no? Bueno, pues contestada ahí la pregunta, mi estimada Mari, saludos hasta Perú. Dice Janet Magaña, la pandemia vino a vulnerar ámbitos de seguridad niños, niñas y adolescentes como la escuela, familia y espacios de esparcimiento. Guadalupe San Martín Martínez dice, excelente maestra Normita Salazar. Luna Selene dice, buenas noches, licenciada Norma, un gusto escucharla. Es preocupante el ascenso de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil debido a la pandemia. ¿Qué acciones se están tomando para esta problemática? Bien, como les comentaba, existe por decreto aquí en el estado desde 2013, está la conformación de esta Comisión Interinstitucional para Prevenir y Atender y erradicar, el trabajo infantil y adolescente y de los adolescentes trabajadores en edad permitida. Está muy largo el título. Por lo pronto, nosotros lo que hicimos fue el acrónimo de CITI, Comisión Interinstitucional del Trabajo Infantil. Y entonces esta comisión opera a nivel estatal, pero también los municipios tienen sus comisiones municipales, y lo que hacemos es trabajar de manera coordinada Estado y municipio para abordar cada uno de los casos que son diferentes. O sea, cuando uno ve al niño, a la niña, al adolescente vendiendo flores o chicles o paletas, hay que ver no lo que tiene en las manos, sino lo que hay detrás de todo esto que lo impulsó o que lo expulsó del seno familiar para realizar estas actividades. Por eso es importante que estas comisiones, que están conformadas por diversas instituciones como es el DIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado y sus símiles en los municipios, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Comisión de Derechos Humanos, y entonces mirar este caso en específico del niño, de la niña que está en calle, y ver qué es lo que lo expulsó del seno familiar, y en base a eso trabajar de manera paralela con el niño, la niña, adolescente y la familia. No podemos trabajar únicamente con la niña, niño, adolescente si no impactamos en la familia, porque el problema de origen
se da aquí en la familia. Entonces tenemos que hacer un trabajo paralelo, dando alternativas de solución y dando justamente con estos factores que hicieron que saliera de casa y ver por qué salió de casa. Pueden ser muchos factores. Uno, ahorita sabemos que la pandemia nos está dejando esta afectación económica fuerte, pero también ver qué es lo que pasa en este contexto. Nos hemos encontrado casos a donde la abuela, el abuelo, nos dicen, es que sus papás me dejaron a cuidar a los nietos, y entonces el abuelo quiere que se hagan más hombres, entonces para que se hagan más hombres tienen que salir a trabajar a la calle. Y nos encontramos cosas sorprendentes, ¿no? O sea, cuando llegamos a sus casas y vemos que tienen recursos para estar bien, que su situación económica no es tan mala, que hay una cuestión cultural ahí para que se hagan hombres, por eso salen a trabajar. Entonces, vemos cuál es la situación que está ocurriendo dentro de la familia y en base a eso empezamos a trabajar. O aquel caso a donde el niño, la niña, adolescente salen a trabajar porque el papá es alcohólico, porque todos los días golpea a la mamá, porque si no llega con dinero a la casa también le tocan golpes. Entonces hay que ver el contexto en el cual se encuentra cada uno de los casos. Son diferentes totalmente. Los factores son problemáticas multifactoriales. Entonces tenemos que conocer qué es lo que hay detrás de la cajita de dulces, del carrito de paletas, qué hay detrás de ellos para poder actuar, pero de manera interinstitucional. O sea, hay que ver si ese niño, esa niña, ese adolescente no va a la escuela por irse a trabajar, entonces tenemos que restituirle ese derecho. Si esa niña, niño, adolescente no va a la escuela porque no tiene acta de nacimiento, bueno, la ley nos dice que aunque no tenga acta de nacimiento, no se le puede privar del derecho a la educación. Entonces, hay que incorporarlo a la escuela y de manera paralela hay que gestionar su acta de nacimiento. Entonces, le estamos restituyendo ahí dos derechos, la identidad y el derecho a la educación. Por eso la importancia de trabajar de manera interinstitucional y de saber qué es lo que está expulsando a este niño, niña, adolescente a salir. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo por el cual está trabajando? Y en base a eso, todas estas instituciones que conforman la comisión, trabajar para la restitución de sus derechos. Si dentro de esas instituciones que conforman la comisión no hay una institución que se encargue de restituir los derechos, pues la llamamos, o la Procuraduría de Protección ahí, que es la encargada de hacer el plan de restitución de derechos, tiene esa facultad, es digamos, la representante legal en suplencia o coadyuvancia de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, la Procuraduría de Protección tiene la facultad de solicitar a cualquier institución la restitución de derecho que se le esté violentando a esa niña, niño o adolescente. Híjoles, bueno, aquí viene una pregunta que acá está haciendo Claudia Ordóñez. En el caso de los criterios de evaluación que se están dando en este momento en educación, que son tres, de que uno, se le asigna una calificación porque ha estado en comunicación con el maestro. Dos, cuando no hay información suficiente para poder emitir una calificación porque no han estado en comunicación con el maestro. Y tres, donde sin información porque no se ha comunicado con el maestro. ¿Qué pasa en ese aspecto? Porque muchas veces, y aquí lo comenta, el padre sí sabe, hasta me deja en visto, no me contesta los mensajes y no recibo yo las tareas adecuadas del alumno. ¿Qué pasa en ese? Bien, yo creo que aquí algo importante, y bueno, si la persona que me dijo, ¿cómo se llama? Bueno, Claudia Ordóñez. Claudia, ¿es de aquí de México? Es de México, pero no es de Quintana Roo, es del estado de Veracruz. Ok, Claudia, mira, yo lo que recomiendo en estos casos es dar parte a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, porque algo está ocurriendo en ese contexto familiar. Como les decía, la pandemia, y perdón por mi lenguaje coloquial, pero la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta, no solo a México, a todo el mundo. Entonces estamos buscando alternativas, estrategias,
que nos permitan garantizar que niñas, niños y adolescentes se encuentren lo mejor posible, que sean violentados lo menos posible sus derechos. Y justamente, como explicaba al principio, quien se encarga de la restitución y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes son las procuradurías de protección. Entonces, hay manuales, incluso hay protocolos a nivel nacional. ¿Cómo se llama esta que manejan en el sector educativo? Está el protocolo contra abuso sexual, pero también está el otro documento. Marco de convivencia. El marco de convivencia, en donde son guías estupendas que van diciendo qué es lo que se tiene que hacer desde la A a la Z. Y cuando hay ese tipo de situaciones en donde papá, mamá no responden, la situación del niño va para, la niña va para abajo, es importante dar parte de la Procuraduría de Protección para que ellos hagan un trabajo social, hagan una investigación y ver qué es lo que está pasando en el contexto familiar de este niño, niña o adolescente. Y sí, muy importante comentarlo porque eso se está dando de manera generalizada y no solamente aquí en lo que es Quintana Roo, en todo el país, y me imagino que no solo en el país, en muchas partes del mundo, ¿no? Y ya cada país tendrá su propio organismo, ¿no? Dice aquí, muchos saludos, Mariela Nava, saludos, Bertita, dice saludos a la maestra Norma, excelente servidora pública y jefa. Lizeth García Ávila dice, hay mucha violencia de los padres por tener a sus hijos todo el día. Se desesperan y descontrolan al asumir el rol de coadyuvantes de los maestros. ¿Se está dando alguna guía o capacitación a los padres de familia por parte de los maestros para saber cómo orientar educativamente a sus hijos en tareas y estudios? Sí, bueno, yo creo que hay cosas en donde, como yo les decía, estamos haciendo esfuerzos muy, muy grandes con la Secretaría de Educación. Hay esto que nos comentaba ahorita Claudia, si no mal recuerdo, Claudia. Es algo que se está dando y que tenemos que ser muy creativos y muy profesionales para realizar estrategias al respecto. Entonces, me parece que es una observación muy buena que tendríamos que replantear o trabajar con la Secretaría de Educación, también para acercarnos a madres, padres de familia, tutoras, tutores de nuestras niñas, niños y adolescentes. Efectivamente, la violencia se ha incrementado, esto es un hecho, y por eso les comentaba de este plan Sin Violencia en Casa, para que cuando se tenga conocimiento de un caso se llame al 911, pero ciertamente, o sea, las condiciones en las que papá, mamá o tutores están en estos momentos, pues se han cargado, porque el trabajo que hacían las y los profesores, ahora también ellos tienen que hacerlo, ¿no? Y entonces hemos tenido casos en vivo en donde el niño o la niña está en la pantalla y atrás se está peleando papá y mamá y están gritoneando y demás. O sea, ciertamente es complejo entrar a todas las casas, a todos los hogares, porque estamos hablando del ámbito privado, pero cuando ya se sabe, ya se hace público y entonces ahí tenemos que intervenir. Entonces, sí es una situación un tanto compleja, no imposible de trabajar, y yo me quedo con esta observación que hacen y le prometo que lo vamos a trabajar con Secretaría de Educación para poder incidir, sobre todo en estos momentos de confinamiento, porque no estamos todavía, vaya, el virus está ahí, el virus no se ha acabado, ahí está, y yo creo que esto nos va a llevar un tiempo más, y es algo que con lo que me quedo, le agradezco para poder trabajar ya de manera más intensa con las y los profesores. Sabemos que tienen tiempos destinados para sus asignaturas, pero creo que la observación es muy buena para incidir justamente en todo este contexto en el que ahorita niñas, niños y adolescentes están recibiendo la educación en sus casas. Sí, porque muchos a veces esas plataformas con los que trabajan algunos profesores, pues igual han tenido que aprender a la par padres y madres de familia. Y no solamente eso, las tareas, el acompañamiento,
la asesoría y sí, 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 es decir, yo sé que muchos maestros lo hacen y me incluyo, ¿no? Porque hay que platicar con los papás, hacerles conciencia, porque el niño y el adolescente solitos muchas veces no pueden, se desesperan y a veces tienes que tratar a distancia de poderles explicar muchas cosas. Y no solamente eso, a veces te hablan y me siento así y me siento acá y estás a distancia, no puedes tratarlo de una manera, no puedes observar su rostro, ni ver sus reacciones, ni analizar su comportamiento, más que por la forma de cómo te comunicas, porque también, por ejemplo, nosotros los maestros no podemos, antes de poder comunicarnos con los muchachos o los niños, tenemos que pedir permiso a los adultos y tener por escrito claro, ese permiso, ¿no? Porque son menores de edad, ¿no? Así es, y bueno, claro, y algo que nosotros desde los CIPINAS, tanto municipales como estatal y federal, estamos promoviendo justamente la crianza positiva. Regularmente, bueno, más bien por una cuestión cultural e histórica, es más fácil dar el golpe que mediar a través de la comunicación. Entonces, estábamos trabajando incluso con los legisladores, las y los legisladores al respecto, para también incorporar justamente en nuestra legislación que se siga disciplinando a través de los golpes. O sea, eso, digo, hay mucha gente que dice, es que a mí me pegaron de chiquito y mira, soy de éxito, soy profesional y tengo maestría y doctorado. A ver, sí, espérate, pero hubo algo que te afectó. A lo mejor tú querías ser músico o pintor y justamente por esta crianza que te dieron, no lograste desarrollar esas habilidades. Entonces, es algo que nosotros estamos promoviendo, la crianza positiva con madres, padres, tutores, para justamente el trato hacia niñas, niños y adolescentes, ¿no? Vaya, la cultura de la chancla ya pasó a la historia, tenemos que avanzar, evolucionar en ese aspecto, y por eso es que estamos promoviendo que el castigo corporal ya no sea un método de disciplina. Y muchas veces el castigo corporal y el psicológico, ¿no? Porque, pues, Claro, sí, eres un tonto, eres un... Así es. Y les Sí, ponen lo que ahí son todos los tratos humillantes, exactamente. Sí, aquí el último comentario dice Janet Magaña, felicidades, más acciones como esta para llegar a más garantes de derechos. Excelente maestra Normita. Y tenemos muchos más comentarios, se repiten muchas veces de lo que ya se le ha preguntado. Y pues agradecer nuevamente a usted, maestra Normita, que haya aceptado esta invitación. Yo sé que está sumamente ocupada, yo la veo siempre trabajando desde que la conozco, pero hizo ahora sí de verdad que un espacio que de verdad, y a los que nos están viendo desde hace 15 días estoy, a ver, vamos a agendarlo, por favor, maestra, porque es un tema muy importante, sobre todo los que trabajamos en educación, para padres de familia, para los mismos alumnos, para la gente que está relacionada con esto y que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, nos interesa conocer mucho esto. Y de verdad yo le agradezco enormemente el que esté aquí y que nos haya regalado este tiempo tan valioso que decía usted, ¿cuánto tiempo tengo? Y mire, ha estado tan interesante y ha habido muchas preguntas que ya estamos ahora sí un poquito alargadas, pero no importa. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora Berta, también años trabajando juntas, me da mucho gusto y sabe que siempre estoy a la disposición, igual a quienes nos estuvieron escuchando y nos estuvieron siguiendo, muchas gracias, estamos a la orden, ahí están los datos de una servidora, y siempre a la orden y a la disposición, ¿no? Seguiremos abriendo brecha y trabajando, así como usted lo ha hecho desde la escuela, desde el aula, con tantas generaciones que han pasado por usted, y que bueno, un orgullo trabajar y un gusto enorme trabajar a su lado. Y en verdad le agradezco esta invitación y estoy en la mejor disposición de seguir colaborando. Y pues si se hace por nuestra niñez y adolescencia, con muchísimo más razón. Gracias.
No, y muchas gracias. Y también agradecer a los que se conectaron y que siempre nos siguen. Y muchas gracias a los maestros que siempre nos siguen, sobre todo de Colombia, de Argentina, de nuestro México, de muchas partes de la República, del Estado de México, de Veracruz, que nos ven también ahí en Mexicali, en España, y que nos ven ahorita. Lili, muchos saludos. También vi que se conectó el maestro Utsap Kumar, que es catedrático de la India, que siempre nos sigue, nos acompaña. Le encanta ver los webinars, sobre todo culturales. Es que me gusta mucho México, me encanta ver todo lo que se hace y me gusta mucho. Bueno, pues un saludo muy grande a todos. Gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana y de verdad, como dijo la maestra, sigámonos cuidando porque ahora sí que ahí está latente la enfermedad, aunque estemos en semáforo tal, sigue estando porque se necesita reactivar la economía, pero nosotros tenemos que seguir cuidando. Muy buenas noches a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias y buenas noches.